Tengo que decirles que mientras en Estados Unidos se juega, bueno, en Norteamérica en realidad, se juega el Mundial de Fútbol, acá en la Argentina estamos con los Juegos Olímpicos de las internas, ¿no? Pareciera que se están disputando distintas categorías de internas, como por ejemplo, intercambio epistolar por Twitter. Esto arrancó ayer en el PRO. Donde, vieron, es como en las Olimpiadas, que los que levantan pesas son de algunos países, los que corren son de... Bueno, acá es más o menos lo mismo. El intercambio epistolar por Twitter son en su mayoría del PRO. Todo esto empezó ayer con la renuncia de Esteban Bullrich a través de una carta en esa red social al partido que él de alguna manera fundó. Recordemos que el mismo nombre PRO viene de Propuesta Republicana, que era uno de los espacios. Estaba Esteban Bullrich, estaba López Murphy, estaba Macri, y así es como nace el PRO en su momento en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, Esteban Bullrich dijo que renunciaba al PRO porque lo cuidaron a Adorni. Tenemos ahí el tuit para compartirlo. Buenos Aires, 24 de junio del 2026, al ingeniero Mauricio Macri, presidente del PRO, de mi mayor consideración. Por medio de la presente quiero presentar mi renuncia irrevocable al PRO, partido que tuve el honor de fundar junto a vos hace más de 20 años, etcétera, 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 todas cosas lindas, bla, 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 bla. Y dice que le cuesta reconocer en muchas decisiones del partido el espíritu que nos dio origen. No se trata de diferencias tácticas ni de matices propios de cualquier fuerza política, sino de una distancia cada vez mayor entre los principios que decimos defender y las decisiones que finalmente adoptamos. Y después, bueno, sigue y termina diciendo que básicamente el problema es la protección brindada a Manuel Adorni. No porque crea que una persona defina el destino de un partido, sino porque las organizaciones revelan su verdadera identidad en aquello que deciden justificar, tolerar o defender. Cuando la conveniencia política comienza a pesar más que la responsabilidad ética, el liderazgo pierde su sentido más profundo. Bueno, le respondió primero Fernando de Andrés, la mano derecha de Macri, con otra extensa carta. ¿Alguien cree realmente que se leen todas esas cartas enteras? Yo creo que no las leyó nadie. Es más, se las deben haber pedido a ChatGPT y no las leyó ni siquiera el CM que las posteó. Y después salieron un par más, creo que salió Los Penatos y un par más, así que intercambio epistolar por Twitter es una de las disciplinas de estos Juegos Olímpicos de internas que se están disputando en la ciudad de Buenos Aires en estos días del año 2026. Hay otra disciplina, por ejemplo, que se disputó ayer, que tiene que ver con las peleas por el nombre del partido. Lo comentamos ayer porque esto es algo que salió mientras estábamos acá al aire en el pase de la tarde, pero hubo un pedido ayer de algunos diputados de la UCR a las autoridades de la Cámara de Diputados, de la Cámara Alta, para que básicamente el otro bloque de la UCR, porque están partidos, no puede utilizar el nombre Unión Cívica Radical. Como decíamos ayer, no entiendo por qué se pelean por el nombre Unión Cívica Radical. Yo me pelearía para que el otro tenga que usarlo, ¿no? A mí no me metan, pero bueno, es otra de las disciplinas de estas Olimpiadas de las internas. Tenemos más. Hoy Pato Bullrich venció un récord mundial, superó un récord mundial. La disciplina es lanzamiento de excusas. Ahora en un rato vamos a meternos en detalle con lo que pasó hoy en el Senado, pero lo cierto es que cuando terminó la sesión le preguntaron a Patricia Bullrich por qué pasó lo que pasó y le costó explicarlo. No, a ver, los que venían con un proyecto de interpelación era el kirchnerismo. Ellos deben de haber garantizado tratar el proyecto que querían tratar, que querían, digamos, hacer esa moción de censura. Evidentemente no se sentaron, no vinieron, no dieron quórum, y nosotros, si ellos no dan quórum, ¿por qué vamos a dar quórum nosotros? No tiene sentido. No, la sesión la pidió el oficialismo. Sí, nosotros llamamos a la sesión, pero formalmente llamamos todos a la sesión. En la labor parlamentaria la sesión la arreglamos entre todos. Entonces, si la arreglamos entre todos y ellos tenían un proyecto de interpelación
y se levantan y no se levantan, sino que no dan quórum directamente, entonces, ¿por qué nosotros vamos a someternos a que se pasen 2 horas los corruptos más grandes de la historia a hablar de corrupción? ¿Ganó Adorni entonces? No ganó Adorni. Es decir, ellos evidentemente querían venir a generar un socavamiento al gobierno, independientemente de Adorni. Un socavamiento del gobierno. Querían poner al gobierno en una situación de falta. Bueno, se pusieron en falta ellos, porque en realidad el problema que tienen es que es muy difícil para ellos hablar contra la corrupción cuando ellos han sido el gobierno más corrupto de la historia. Senador, y con la mayoría de los aliados, ¿no pudieron conseguir los números para sesionar? ¿No tienen una mayoría con los aliados ustedes que pueden conseguir esa Hoy estaban todos. ¿Qué pasó? ¿No se sentaron? No quisimos sentarnos porque si ellos que estaban planteando que querían hacer una sesión para hacer una interpelación, no vinieron, entonces... Está el proyecto de propiedad privada también. Se discutirá una semana después, propiedad privada, pero es lógico que si ellos, que eran los más interesados, los que más plantearon que querían esta interpelación, no se sientan, no vamos a ser nosotros los que nos sentemos. ¿Se van a firmar dictamen de comisión cuando se reúna asuntos constitucionales? Bueno, eso veremos. ¿Cómo sigue el camino entonces? El día miércoles, Sí. a las 15 horas, nosotros, de buena voluntad, llamamos a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Así que en esa sesión se va a discutir si tienen estas interpelaciones, tienen o no tienen digamos, los votos suficientes para llegar al recinto. ¿Y Adorni sigue vigente la presencia el 2 de julio? No. ¿Ustedes entendieron? Porque yo no. La verdad que no se entiende. Pero bueno, de todas las internas que hay, Bullrich contra Carina, la UCR contra la UCR, el PRO también desarmándose, de todas las disciplinas de este mundial de internas, creo que la atracción principal sigue siendo el levantamiento de pesas. Y en este caso, las pesas vendrían a ser, voy a decirlo con elegancia, los genitales de la propia base electoral, del electorado del peronismo, que están un poco inflados ya por la internita sin fin y el autoboicot de una oposición que debería estar preocupándose por cuestiones más importantes, pero que en el momento en el cual Adorni se caía a pedazos, los aliados del gobierno estaban yendo a cualquier lado, estaba trabada la agenda legislativa del oficialismo y demás, decidieron que era el mejor momento de hacer estallar todo por los aires. La última discusión, que nosotros acá la habíamos anticipado a comienzos de esta semana, es que ahora ya no es una cuestión de ir a una interna, como se decía en su momento, sino que directamente ya avisan que si Axel Kicillof es candidato, ellos van a ir por afuera, algo que reconoció el propio gobernador de La Rioja, Quintela, que es alguien que no forma parte en este momento de esa pelea, de esa interna, pero que desde afuera advierte, miren que si esto sigue así, termina con el peronismo partido, roto en varias partes. El peronismo tiene una oferta importante para hacer a la sociedad argentina. Por lo tanto, nosotros queremos que participe la sociedad, por lo menos para elegir cuáles son los candidatos que mejor los representan y para que vamos todos juntos tras esos candidatos. Esto es lo que pretendemos nosotros ahora, estableciendo el regla de juego, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que las PASO son una herramienta para dirimir candidaturas dentro de un mismo frente. La sensación que hay es que está todo tan atravesado, ya ni siquiera me atrevo a decir por diferencias políticas, parecen diferencias y heridas de índole personal que están empezando a surgir, vos diciendo ya no solo una PASO para dirimir, listas distintas. ¿Imaginás al peronismo yendo ya no dirimiendo candidaturas en una PASO, sino yendo con listas distintas el año que viene? De seguir así como estás planteando vos, que son datos de una realidad, y claro, digamos, dividido. Por eso te digo que es importante
que tomemos conciencia que tenemos que establecer este espacio común donde podamos conversar, digamos, varios dirigentes, muchos dirigentes representativos de las distintas provincias, representativos del peronismo nacional, que nos permita establecer reglas de juego claras, concretas, que sepamos que los enemigos no estamos entre los compañeros, sino que ni siquiera son enemigos los libertarios, son adversarios políticos a los cuales tenemos que confrontarlo en beneficio del pueblo argentino y tenemos que ganarlo. El peronismo tiene que recuperar nuevamente el país para ponerlo al servicio de la gente, y esto lo tenemos que entender todos. No nos sirve atacarnos entre nosotros, pero tenemos que flexibilizar cada uno de nosotros. Miren, yo creo que el principal problema, si el peronismo va dividido, a esta altura del partido, ya ni siquiera es que pierde las chances de ganar en primera vuelta. Ya ni siquiera es que obviamente le abre la puerta a un triunfo en primera vuelta de un candidato de la derecha. Yo creo que a esta altura del partido, el principal problema de que el peronismo vaya dividido, si llega a ir dividido a las elecciones, es que vamos a seguir discutiendo estas pelotudeces hasta el día de la elección. Si lo resuelven en una paso, por lo menos en agosto del año que viene se termina. Y tienen 2-3 meses para hacer campaña juntos. Si van divididos, olvídense, la campaña no va a ser contra Milei. Va a ser a ver quién le saca votos a quién dentro de la oposición. Córtenla. Ahora el que amenaza abiertamente con ir en listas separadas es Guillermo Moreno. Lo dijo directamente, si Kicillof es candidato va a haber 2 listas. ¿Y si queda Kicillof, vos lo bancás o no? Si queda Kicillof en candidato, como candidato del consenso, ¿vos te vas o lo no va a quedar Kicillof, porque no va a quedar un prochino y un antiindustrialista. No va a quedar un muchacho socialdemócrata. Hay alguien que fracasó en economía como Kicillof. No te pregunté eso, te pregunté si queda, si pasa, en ese no va a pasar. Bueno, no va a pasar. Yo creo que antes de que quede él, el peronismo va con otra lista que va a ser peronista y doctrinaria. Por eso, no deseches la posibilidad de 2 listas. Es todo tan chiquito. Todo tan patético, todo tan lamentable, todo tan lastimero. La verdad, y esto lo digo desde el lugar de alguien que viene participando desde hace muchos años del debate público, desde un espacio obviamente periférico, pero pueden ir a buscar lo que dije hace 2 años, hace 5, hace 10, hace 15. A mí me da mucha pena de que el kirchnerismo, que fue un movimiento político que dio vuelta al país como una media, hoy sea el furgón de cola de esta manga de impresentables. Porque además es eso, en este momento está yendo el kirchnerismo de furgón de cola de Moreno y no al revés. Es realmente absurdo, pero es así. Pasaron de pelearse con Magneto a pelearse con Navarro y con Ari Lijalad. Con Ari Lijalad, en serio, hoy estaban todos pegándole a Ari. Leo algunos que hace 2 años se autopercibían montoneros y ahora escriben muy orondos que no hay lugar para la izquierda dentro del movimiento. Se comieron a López Rega de repente. No, yo realmente no entiendo. No se están ampliando, se están achicando. Cada vez más chiquititos, así. Vamos a necesitar un microscopio para ir a verlos si siguen así. Y yo qué sé, te puede gustar más o menos Kicillof. Te puede parecer un poco mejor o peor su gestión. Podés incluso querer votar a otro candidato. Hasta podés tener otro candidato, cosa que por ahora no estamos viendo, pero puede aparecer. Yo no digo que no. Pero lo que está sucediendo ahora no es una discusión sobre quién es el candidato más adecuado, no es una discusión programática, no es una discusión doctrinaria. Lo que estamos viendo ahora es una remake berreta de lo que pasó durante el gobierno del Frente de Todos. Es decir, un gobernador que llega por un espacio peronista, que gobierna un territorio importante y al que le están desgastando la gestión desde adentro, sin siquiera renunciar a los cargos que tienen dentro de esa gestión.
sin blanquear que son oposición, es decir, sin blanquear que no son oficialismo, con lo cual no hay lugar para un oficialismo. Y entonces, si no hay lugar para un oficialismo, no hay lugar para una narrativa positiva, no hay lugar para que nadie pueda montarse sobre los logros. Y entonces, después, ¿cómo vas a ir a buscar el voto para el peronismo? Porque la verdad es que si hay algo que está claro a esta altura del partido, es que esto no le hace mal a Kicillof, no le hace mal a Cristina, no le hace mal a Máximo, no le hace mal a Pichetto, a Moreno. Le hace mal al peronismo, que es la herramienta de representación que tienen las mayorías en la Argentina, en un momento en el cual, como quizás nunca antes en su historia, está en riesgo nuestro país casi en términos existenciales, que continúe habiendo un Estado argentino en los próximos años y décadas. Porque no sé si se dieron cuenta que en el Congreso, o sin pasar por el Congreso, se están aprobando una serie de leyes que nos van a dejar no atados de pies y manos, encadenados, enjaulados, absolutamente sometidos. Y claro, cuando la gente se enoja con eso, o cuando se harta de los resultados económicos, cuando dice hay que hacer otra cosa con este país y levanta la cabeza y mira a ver qué hay afuera, lo único que se encuentra es un partido político que no pudo resolver los problemas que nos llevaron hasta acá. Es un partido político que parece más dedicado a resolver internas que solamente se entienden si le dedicas varias horas de tu día al microecosistema, al microcosmos de la militancia, pero que tienen muy poco significado para las personas que se tienen que pasar 10, 11, 12, 14, 16 horas por día laburando para tener un plato de comida, para llegar a fin de mes. Y que como no pueden explicarle a la sociedad en qué consisten esas diferencias tan terribles que los hacen evitar la conciliación, ya no con el candidato a presidente que pusieron a dedo, como fue en el caso de Alberto Fernández, sino ahora con un candidato a presidente que desde hace 15 años viene siendo el mejor alumno de la escuela de Cristina Fernández de Kirchner, entonces tienen que sobreactuar. Como no hay una explicación lógica para pelearse más que la pelea por el poder mismo, que no hay ningún problema, está perfecto. Pero blanqueen que no les importa el país. Que lo que les importa es mantener un poquito de poder, un puñadito de poder, aunque eso implique la derrota del peronismo y la entrega absoluta de la Argentina. Se sobregiran tanto, porque no pueden explicar las diferencias, que terminan peleándose con gente que estuvo el sábado en Parque Lezama. Llevan 3 días corriéndolo a Val Medina, que el sábado estaba ahí cagándose de frío escuchándolo a Máximo. ¿Estamos todos locos? Y eso implica una ceguera absoluta de lo que pasa afuera. El otro día veía un testimonio de una jubilada en la tele que decía, bueno, arréglense, tienen que ganar. No hay margen para otra cosa. El que trabaja mucho ahora vio que está complicada la situación. Yo también, soy jubilada y estoy buscando trabajo. ¿Serio? Sí. ¿Por qué? Porque no me alcanza el dinero. ¿Qué está buscando? Y no sé, cualquier cosa, ayudar en la cocina. Está bien, gracias, No, viva Cristina. Viva Perón y viva Cristina. Viva Cristina, viva Kicillof. Déjense de pelear, por favor. Eso es algo que hay que decirles, ¿no? Por favor, únanse que tenemos que ganar. Viva Perón, viva Cristina, viva Kicillof. Dígaselo a ellos. ¿Qué le diría a Cristina y a Kicillof? Cristina, por favor, arréglense que tenemos que ganar. Arréglense que tenemos que ganar. El problema es que a esta altura del partido la única forma de arreglar, de que se arreglen, es contando votos. Por lo menos eso creo yo. Que ya no hay forma de que esto se resuelva
si no se cuentan los votos y se decide quién conduce y quién acompaña. No hay ninguna otra manera honesta de resolver la situación. La verdad es que si siguen con esta interna hasta agosto del año que viene y después se meten en una habitación el día del cierre de listas y salen con un acuerdo de unidad, va a haber un montón de gente que va a decir, ¿saben qué? Váyanse a la mierda. Y con razón. Y con razón. Por eso me parece clave que haya una interna. Y como les decía hace un rato, como les dije otros días, cuanto antes mejor. Cuanto antes mejor. No podemos seguir así hasta el día de la elección o hasta el día de las PASO del año que viene. Hay que hacer una interna y contar los votos. Y el que gana conduce. Máximo contra Axel, Máximo contra Axel. Máximo contra Axel, contra Sergio, contra Juan, todos en el barro, todos en el barro. ¿Quieren sumarse 10 más? Súmense, que salga uno. Que entren todos los que quieran y que salga uno. Y ese conduce. Te van a decir, y es un argumento atendible, no, bueno, pero Cristina no puede participar, está proscripta. ¿Saben qué? Cristina no puede participar, obviamente, si se vota una candidatura o si se eligen autoridades del partido. Bueno, hagan otra elección, hagan equipo naranja contra equipo celeste, equipo mogul contra equipo sugus. Lo que importa es contar los votos y saber cuántos bancan a cada uno y ya. Y repartir poder en función del apoyo real de la gente, del electorado, de los afiliados, de la base social, en vez de seguir jugando una especie de truco en el cual todos creen que tienen el ancho de espada, el ancho de basto y el 7 de espadas. Todos juegan como si tuvieran la mano más... Y no puede ser. Muestren las cartas. Cuenten los votos. Y háganlo pronto. Porque si estamos un año más así, cuando se quieran acordar, no va a haber un país para que puedan defender. Ni siquiera sé si va a haber elecciones para que puedan presentarse. Miren lo que les digo. Porque siguen avanzando los proyectos de Milei, de Peter Thiel, del Pentágono. Hoy, por la cuestión de Adorni, hubo un traspié ahí en el Senado. Lo vamos a charlar en un rato. Pero ayer tuvo media sanción el Superrigi. Se sigue tratando, obviamente, va a seguir tratándose el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, el proyecto de ley de sociedades. Ayer estuvo Sturzenegger en el Senado. Ya tienen la reforma laboral, ya tienen la ley de glaciares. Y todo eso no son cosas sueltas, son parte de un plan, parte de un paquete. Ahí tenemos unas placas que sirven para ir armando el mapita, para ir entendiendo todo el panorama conjunto en vez de cada punto por separado, donde se ve, por ejemplo, que hay un eje fiscal cambiario donde está el RIGI, el SuperRIGI, que incluye estabilidad tributaria, que incluye libre disponibilidad de divisas, que incluye excesiones aduaneras, que hay un segundo eje, que es el eje societario corporativo, y ahí está la posibilidad de crear sociedades sin responsabilidad de personas y otro tipo de leyes que permiten la inversión extranjera sin control. La ley de inviolabilidad de la propiedad privada y la doctrina de seguridad sobre infraestructuras críticas privadas, que va a permitir que se utilicen poderes del Estado para defender infraestructura privada. Y por último, el eje, si se quiere, ambiental territorial, donde está desde la flexibilización de las leyes de glaciares o de la ley de bosques hasta los cambios en la ley de tierras para poder vender mayor cantidad de territorio. Pero además todo esto se entronca en otro paquete de leyes, que son la reforma de la CIDE, la ley antimafias, todo ese otro paquete de leyes que lo que hace es darle más herramientas a este gobierno para reprimir a la disidencia, para reprimir a la oposición. Herramientas que, hay que decir, no viene teniendo que utilizar últimamente porque la oposición está más ocupada, como veíamos hace un rato, en inventarse problemas muy lejanos a los que tiene la gente día a día, en vez de ver cómo se están llevando el país
de a pedacitos. ¿Qué le vamos a hacer?